La eterna discusión de las religiones, especialmente del cristianismo, ha sido por muchísimos años ¿cuál es la religión verdadera? ¿Quién es el poseedor de la verdad y quién está interpretando la Biblia correctamente? Y por lo tanto, ¿a cuál grupo denominacional deberíamos pertenecer y dónde nos deberíamos congregar si es que acaso queremos ser salvados? Hoy queremos responder estas preguntas, así que te quiero invitar a que te quedes por favor hasta el final del video para que juntos podamos darle una respuesta a este enigma y descubrir cuál es la iglesia verdadera. ¿Qué hubo, parceros? Soy Cristian LZ y bienvenidos a un nuevo video. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Y sígueme en todas mis otras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. En todas me encuentras con el mismo nombre de usuario de este canal, Cristian LZ. Habiendo dicho esto, comencemos. El concepto que en español tradujimos como iglesia en realidad viene del griego antiguo eclesia, y esta ni siquiera es una palabra cuyo origen esté estrictamente ligado con los escritos bíblicos. La palabra eclesia empezó a utilizarse en la Grecia antigua más o menos por allá en el 590 a.C., haciendo referencia a la sociedad democrática ateniense. En la así llamada eclesia de la antigua Grecia participaban todos los ciudadanos atenienses varones que hubieran tenido por lo menos 2 años de servicio militar. Posteriormente, en los tiempos de Jesús, cuando el pensamiento griego había permeado bastante la cultura de Medio Oriente, este concepto, eclesia, empezó a infiltrarse en la cosmovisión judía. El apóstol Pablo, por ejemplo, a quien se le atribuye la autoría de numerosos libros del Nuevo Testamento, usa el término eclesia para hacer referencia a una asamblea o comunidad que funcione en una casa. Por ejemplo, algunas referencias de esto las podemos encontrar en 1 Corintios 16:19, en 1 Tesalonicenses 1:1 o por ejemplo también en Gálatas 1:2-22. Incluso el autor del Evangelio de Mateo en el capítulo 16, en el versículo 18, menciona el concepto eclesia cuando cuenta la historia de un diálogo que Jesús tiene con Pedro. Claro, es poco probable que el diálogo entre Jesús y Pedro se haya dado en griego, probablemente fue un diálogo que ocurrió en arameo. Sin embargo, cuando los autores de los diferentes evangelios decidieron transcribir todas estas historias, el lenguaje que usaron para transmitir el mensaje fue el griego antiguo. Y así fue que la palabra eclesia incluso terminó siendo parte de uno de los diálogos de Jesús. De acuerdo a lo que aprendimos entonces, eclesia es un término griego que debido a la gran influencia de Grecia en aquella época sobre Medio Oriente logró permear la cosmovisión judía. Sin embargo, originalmente era un término que hacía referencia a una sociedad participativa y posteriormente en el pensamiento judío se convirtió en un concepto que mezclado con la influencia griega llegó a hacer referencia a comunidades religiosas, comunidades que funcionaban como asambleas, es decir, como puntos de reunión de personas de diferentes hogares. Pero hasta ahí llegaba todo. Para los cristianos primitivos, eclesia, o lo que tradujimos en español como iglesia, solamente se refería al punto de reunión. No obstante, también hay otro término que aparece en numerosas ocasiones en el Nuevo Testamento que también hace referencia a la iglesia, y este término es oikos. Algunas de las traducciones más comunes para esta palabra es casa o familia, y este término sí que es bastante usado tanto por Pablo como por Pedro y otros autores para describir a la iglesia de Dios, no tanto como punto de reunión, sino como comunidad de hermanos. Textos como 1 de Pedro 4:17, 1 de Timoteo 3:15, Hebreos 3:6 o Hebreos 10:21 son escritos en donde la palabra oikos aparece haciendo referencia a la casa de Dios, a la familia. Para Pablo, quien presuntamente escribió la mayoría de los textos del Nuevo Testamento, era muchísimo más importante el oikos que la eclesia. Tan importante era para Pablo la iglesia que decidió darle el nombre de oikos, es decir, familia, puesto que esa es la esencia de la iglesia, no tanto ser una institución o un simple punto de encuentro semanal, sino cumplir el rol que toda familia tiene, que es estar ahí, el uno para el otro. Así como padre
madre, hermanos, primos y abuelos están presentes en un hogar para acompañarse, consolarse, ayudarse y brindarse servicio mutuo, asimismo esperaban los autores bíblicos del cristianismo primitivo que funcionara la iglesia. Tanto así que decidieron bautizarla como oikos. La iglesia, al menos desde la visión bíblica, no es el edificio de 4 paredes en donde nos reunimos una vez a la semana. Iglesia es la gente. La cuestión no se trata tanto entonces de ir a la iglesia, sino de ser iglesia. Hey, y si llegaste a este punto del video y has aprendido algo nuevo, quiero invitarte a que te dejes un buen like, que yo lo vea. Y por favor, comparte en los comentarios cuál es ese aprendizaje que has tenido, porque me encantaría leerte. Esta pregunta es bastante profunda. Es más, no solo se le puede dedicar un video entero para desarrollarla, sino tal vez toda una serie de estudios larguísimos. E incluso después de eso, solo se despertarían más y más preguntas. Hoy quisiera tratar de dialogar contigo un poco sobre esta pregunta desde 2 textos bíblicos. Ambas son conversaciones en las que Jesús está envuelto. La primera está registrada en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Aquí, Jesús se está despidiendo de sus discípulos en los eventos ocurridos antes de su crucifixión. En un momento de la conversación, un discípulo de Jesús llamado Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, entonces, ¿cómo conoceremos el camino? A lo que Jesús responde con su famosa frase: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Este es el único extracto en el que Jesús se reconoce a sí mismo como la verdad. Pero esto todavía no responde a la pregunta de qué es la verdad. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan se registra posteriormente la oración que Jesús hace por sus discípulos. En ella le ruega a su Padre por sus discípulos diciéndole: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bíblicamente hablando y alejándonos de toda discusión filosófica y académica, podríamos decir que en el entendimiento de Jesús, la palabra de Dios era la verdad. Pero, ¿qué es la palabra de Dios exactamente? ¿La Biblia? Bueno, no quiero meterme muy profundamente en este tema, porque ese diálogo ya lo hemos tenido. Así que si quieres saber qué es la palabra de Dios, te invito a que veas este video que te voy a dejar por aquí. Y también te lo voy a dejar por aquí abajo en la descripción para que lo encuentres incluso más fácilmente. Volviendo al tema, Jesús consideraba que la palabra de Dios, es decir, su mensaje, su esencia misma, eran la verdad. Y la esencia del Evangelio se encuentran en el amor por mí mismo, que se traduce en amor al prójimo. Ese amor que va en esas 2 direcciones es lo que Jesús define como amor a Dios. Y es en ese amor, es decir, en esa verdad, que Jesús le ruega al Padre que santifique a sus discípulos. Por lo tanto, al menos como Jesús lo entendía, la verdad es la misma esencia de Dios, es decir, el amor. Y todo aquello que represente ese mensaje, esa esencia, es verdad. ¿Y sabes de qué otra forma puedes acercarte a la verdad? Suscribiéndote a mi canal y activando la campanita. Así que, ¿qué esperas? Es gratis, me hace feliz y únicamente te toma un segundo. Y si ya estás suscrito, no te olvides de dejarle un buen like a este video y compartirlo con alguien que creas que pueda disfrutarlo. En un mundo con más de 4.200 religiones, dentro de las cuales existen cientos de denominaciones cristianas, puede resultar bastante confuso esto de escoger cuál es la religión verdadera. Cualquier confesión religiosa fundamentalista, ya sea cristiana o de otro corte, siempre va a afirmar que ella es la poseedora de la verdad. Pero lo cierto es que si creemos en un Dios todopoderoso, creador, el cual es principio y fin, alfa, omega y la verdad misma, sería cognitivamente disonante afirmar que yo poseo la verdad, puesto que lo cierto es que la verdad me posee a mí. Cada iglesia, cada religión, cada denominación son simples aproximaciones diferentes a la experiencia de Dios. Y esta experiencia, según lo que hemos aprendido, va a ser verdad cuando tenemos la oportunidad de acercarnos al Evangelio desde el amor. Es el amor y no la denominación o X interpretación de los textos bíblicos lo que define la verdad desde el entendimiento de Jesús. La pregunta entonces de cuál es la iglesia verdadera pierde total importancia al darnos cuenta que la iglesia no es el lugar, sino la comunidad de personas que están ahí para amarse mutuamente. Y la iglesia verdadera es esa, precisamente, donde quiera que haya gente que se ame, donde quiera que, como el apóstol Pablo lo describió, exista un oikos,
una familia. Una familia donde estemos todos el uno para el otro. Una familia donde el amor sea la dinámica central. Una familia donde sepamos servirnos, apoyarnos, ayudarnos y perdonarnos mutuamente. Una familia donde el amor de Dios se refleje en el trato que nos damos los unos a los otros. Donde quiera que eso exista, está la iglesia verdadera. ¿Y qué pasa con aquellas personas que nunca creyeron en Jesús? Que no aceptaron al Jesús como su Salvador y Señor, ya sea porque voluntariamente lo rechazaron o el mensaje jamás llegó a ellos. ¿Acaso están destinados a la perdición y al abandono absoluto de Dios? Antes de responder esta pregunta brevemente, quiero decirte que ya he hecho un video previo en el que desarrollo una idea similar. Así que te lo dejo por aquí arribita. O por aquí, no sé, tengo la cámara en formato espejo y la verdad no sé dónde va a aparecer la etiqueta. En fin, también te lo dejo en la descripción del video para que lo veas y puedas descubrir un poco sobre por qué pienso que los ateos sí van al cielo. Bueno, y siguiendo con la pregunta inicial, hay un pensamiento del teólogo alemán Jürgen Moltmann que toca sensibles fibras de mi corazón. Moltmann afirma que Jesús es muchísimo más que su persona física, entendiendo a Jesús como el Logos o la palabra viva de Dios, la palabra hecha carne. Podemos también entender a Jesús como la esencia de su mensaje mismo. Por lo tanto, cristiano no es el que confiesa a Cristo con la boca. Cristiano es quien se comporta como Cristo. Cristiano es quien vive el mensaje de Cristo. Por lo tanto, aquel que es como Cristo, aquel que se comporta como Cristo, aquel que vive el mensaje de Cristo, ya está experimentando en carne viva lo que llamamos salvación. Ya está siendo parte de lo que en este video hemos definido como la iglesia verdadera. Y además, ¿sabes quién más hace parte de la iglesia verdadera? Todas las personas que están suscritas a mi canal. Así que, ¿qué esperas para suscribirte? Y no te olvides de dejarle un buen like a este video, todas tus opiniones en la cajita de comentarios y compartirlo con cualquiera que creas que lo pueda disfrutar también. Y no te olvides de lo más importante en la vida: mucho rock and roll, perreo hasta el piso, dile no a los porros y sí a la pizza con piña.